¿Qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Mi nombre es Karen Méndez, mi ID es 11 32 46 8 y mi número de lista es el 26. Con mucho entusiasmo, hoy les voy a presentar el tema de derivadas de funciones logarítmicas. Bien, este tema pertenece a la tercera unidad, que es de derivadas del cálculo diferencial, donde estudiamos cómo cambian las funciones, qué tan rápido crecen y cuál es la pendiente en cada punto. Ahora bien, dentro de este fascinante tema, de esta fascinante unidad, estaremos viendo lo que es la definición, para ir aterrizando un poquito, definición de logaritmo y definición de derivada de logaritmo, un contexto histórico, la importancia del tema en mi carrera, ya dígase en medicina, las fórmulas principales o importantes y algunos ejercicios y al final una pequeña conclusión. Empecemos. ¿Qué es una función logarítmica? Una función logarítmica es la inversa de una función exponencial. La más importante es el logaritmo natural. Aquí podemos ver el logaritmo natural. Este es el logaritmo natural, acá, que se basa en la constante e descubierta por Euler. Ese es el famoso número de Euler. Ahora bien, ¿qué es una derivada o la derivada logarítmica? La derivada de por sí mide la tasa de cambio de una función o la pendiente en cada punto. Por lo tanto, podemos inducir o deducir que la derivada logarítmica vendría siendo cuando aplicamos derivadas a funciones que tienen logaritmos. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables de este maravilloso tema, de este maravilloso descubrimiento en el mundo del cálculo? Pues, aparte de nuestros célebres Newton y Leibniz, podemos ver a alguien particularmente nuevo, por así decirlo, que para comprender las derivadas logarítmicas tenemos que remontarnos a los siglos XVII y XVIII, época en la que el cálculo estaba siendo formalizado. El logaritmo como concepto fue creado por John Napier, este señor de aquí, matemático escocés, en 1964. Ahora bien, en 1614, disculpen, como una herramienta para simplificar cálculos complejos. Luego, más de 50 años después, Newton y Leibniz desarrollaron la derivada moderna, logrando conectar las funciones logarítmicas con su crecimiento. Otros personajes importantes fueron Euler, quien introdujo el número de Euler para el logaritmo natural, y aparte él descubrió que el logaritmo natural tenía propiedades únicas, especialmente en su derivado, que es una fórmula que veremos un poquito más adelante. Y esta es una de las más importantes dentro de todo el cálculo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto en la medicina? Porque dicen, bueno, pero matemática y medicina, ¿en qué se parecen? ¿De qué me puede servir eso? Pues las derivadas logarítmicas son fundamentales para muchísimas áreas. En medicina es para el crecimiento bacteriano, cinética enzimática, metabolismo, pH, etc. Cómo cambian estos de acuerdo a las personas, su peso, su edad, sexo, etc. En economía lo podemos ver lo que es el interés compuesto, la elasticidad y modelos exponenciales. En ingeniería podemos verlo en la electrónica, decibeles, señales y resonancia. En química lo podemos ver como leyes de velocidad y radioactividad. Y en física lo podemos ver lo que son las atenuación de ondas y estabilidad de sistemas, entre otros. Aparte se relaciona con otras asignaturas como lo es álgebra, exponenciales y límites. Bien, dentro de las fórmulas importantes que mencioné previamente que les iba a explicar, primero tenemos la derivada del logaritmo natural, que es este, que dice d sobre d de x del logaritmo natural es igual a 1 sobre x. Ahora bien, nuestra segunda fórmula es, por eso que se dice que el logaritmo natural es único, porque siempre va a ser 1 sobre x. Ahora bien,
El logaritmo con base a tenemos que d 2 sobre d de x del logaritmo base a de x es igual a 1 entre x logaritmo natural por a. Ahora bien, nuestra tercera fórmula importante es la derivada del logaritmo compuesto, que es d sobre d de x logaritmo natural de función de x. O sea, el logaritmo de la función de x, que vendría siendo prima de x sobre función de x. Y una regla que tenemos que tener muy en cuenta, que nos será muy útil cuando estemos derivando el logaritmo, es que derivar un logaritmo es derivar arriba y dividir entre lo que está abajo. Como podemos ver aquí, derivar arriba, por ejemplo, aquí en f' de x, y dividir entre lo que está abajo, vendría siendo f de x. Ahora sí, pasemos a los ejercicios. Muy bien, ahora que entendemos la historia, su importancia y las fórmulas principales, vamos a ver un ejemplo práctico donde podemos aplicar estas reglas. Bien, este ejercicio, el número 26, nos dice, derive y es igual al logaritmo natural de x a la 3 más 1. Ahora muy bien. Para esto, primero, debo recordar una fórmula fundamental y muy clave, que vendría siendo que si y es igual a logaritmo natural de u, entonces tendremos que derivada de y sobre derivada de x vendría siendo u' sobre u, ¿cierto? O sea, esto se puede explicar que la derivada de un logaritmo natural es la derivada de lo de adentro dividido entre lo de adentro. A esto se le llama la regla de la cadena aplicada al logaritmo. Ahora bien, pasemos a resolver este ejercicio. Nuestro primer paso vendría siendo identificar el u. En este caso, nuestro u vendría siendo esto de aquí. Entonces escribimos que u es igual a x a la 3 más 1. Nuestro segundo paso vendría siendo derivar u. Y derivar u aquí está de una forma muy simple, que vendría siendo, multiplicamos, aquí tenemos el término, ¿cierto? Multiplicamos el número que no se marca, que aquí tenemos un 1 que no se marca, por el exponente, ¿cierto? Entonces escribimos x, 3x, o sea, 1 por 3, 3, 3x. Entonces el exponente se pone un grado menor del que está representado, es decir, 3x al lado. Ahora, para derivar esto utilizamos la regla de la constante, que nos dice que cuando derivamos una constante, es decir, una constante es un número natural que no tiene ninguna variable, pues nos va a dar 0. Entonces, esta vendría siendo nuestra derivación de u. U' es igual a 3x al lado. Ahora lo único que nos resta es aplicar nuestra fórmula. Vendría siendo derivada de y sobre derivada de x es igual a derivada de u sobre derivada de u, que solamente nos resta sustituir términos. 3x a la 2 sobre x a la 3 más 1. Ahora, este sería nuestro resultado final. Y escribimos que d de x y d de y es igual 3x a la 2 sobre x a la 3 más 1. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, los exponentes, tanto en el numerador como el denominador, son diferentes. O sea, es decir, cada variable es de un grado diferente, por lo tanto, no podemos realizar ningún tipo de división, tampoco podemos realizar ningún tipo de despeje, por así decirlo, tampoco el famoso tache. Ahora bien, vamos a explicar otro ejercicio, procederemos a hacer otro ejercicio,
un poquito más difícil, entre comillas, pero vamos a ver, paso por paso. Que se nos puede complicar por la forma en la que nos dice. Ejercicio 26, número B. Derive f de x cuando es igual a raíz del logaritmo natural de x. Ahora bien, para esto lo primero que tenemos que hacer es escribirlo en forma de potencia, para que se nos haga un poquito más fácil. Y vendría siendo logaritmo natural de n a la 1/2. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 1/2? Pues recuerden que la raíz cuadrada es 2, entonces tiene un 1 que no se marca, el 2 pasa al denominador y se completa con el 1, por eso es 1/2. Ahora bien, luego de esto tendremos que identificar la estructura compuesta y podemos ver que tenemos potencia, tenemos logaritmo y tenemos AX. Entonces, tenemos potencia, ¿cierto? Tenemos nuestra variable X y por último, pero no menos importante, lo más importante de esos ejercicios, tenemos logaritmo, que aunque no sea en base, pues tenemos el logaritmo natural. Ahora bien, siguiendo en la misma línea que el ejercicio anterior, procederemos a aplicar la regla de la cadena. Y decimos que f' de x es igual a 1/2. Recuerden que para el despeje tenemos que pasarlo a su operación inversa. Entonces, a la menos negativo 1 de x. ¿Por qué 1 de x? Porque, según las propiedades de los logaritmos o las fórmulas esenciales, descubrimos que el logaritmo natural, es decir, la derivada del logaritmo natural de x, siempre va a ser 1 sobre x. Y por eso es 1 sobre x, para poder hacer el despeje. Ahora, nuestro paso 3 vendría siendo escribirlo en forma de raíz. Entonces, paso 3, escribir en forma de raíz. En forma de raíz. Listo. Y ponemos así, que logaritmo de x a la negativo 1/2 es igual a 1 sobre logaritmo raíz de logaritmo de x. Y nuestro resultado final, después de hacer la operación, vendría siendo que f' de x es igual a 1 sobre 2x raíz por raíz natural, raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Muy bien, chicos, en conclusión, aprendimos qué son los logaritmos, vimos su historia, personaje y fechas clave, claro que sí. Comprendimos la importancia que tiene en medicina, pero además en otras áreas. Estudiamos las fórmulas principales de derivación logarítmica y pudimos aplicar algunas en los ejercicios que explicamos. Y además aplicamos estas reglas, como ya bien dije, en un ejemplo claro y completo. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima vez.